Bienvenidos una vez más a Conectando Viajes. Hoy empezamos con una seguidilla de videos de la región del Alentejo. Y esta región se caracteriza por castillos medievales, aldeas pequeñas y mucha historia. ¿Están listos para explorar con nosotros? Cooper ya está en modo aventura, así que comencemos. En este episodio nos vamos de paseo por Montemor, pero ojo, en Portugal hay dos pueblos con el mismo nombre. Por un lado tenemos Montemor Ubelio en la región de Coimbra, que es el más antiguo, y por el otro Montemor Unovo en el corazón del Alentejo. Y aunque lleve Novo en el nombre, que significa nuevo, su historia es igual de fascinante, con un castillo que se alza majestuoso sobre la colina y calles que aún respiran siglos de vida. A los 5 minutos de llegar ya podemos apreciar estas vistas. La aldea es pequeña y tranquila, muy tranquila. Pero la vibra de la región te atrapa desde el primer instante y ya te das cuenta de que este lugar tiene su propia magia. Lo más emblemático de Montemor Unovo es sin duda su castillo. Este monumento de piedra, que con el paso del tiempo fue mostrando sus cicatrices, domina el paisaje de las colinas alentejanas. Este castillo es una verdadera joya histórica. El sitio tuvo orígenes prehistóricos y luego pasó por épocas romanas y musulmanas para transformarse con la llegada de los cristianos. Desde comienzo del siglo XIII se impulsó la repoblación de la zona y poco después se reforzaron las murallas para dotar a la fortaleza de una defensa sólida y estratégica. Esta serie de transformaciones no solo forjó su imponente arquitectura, sino que también dejó un legado lleno de leyendas y curiosidades que lo hacen único. Acá podemos leer que en el 2002 la municipalidad inició un proceso de excavaciones en el lugar para ver y entender el modo de vida de la población entre los siglos XVI y XVII, y también para descubrir dónde estuvo una de las famosas iglesias que había acá y que ya desapareció. Si bien nosotros lo vemos desde la vereda del frente, sin pertenecer a un país tan antiguo, debe ser muy importante para los habitantes de estas tierras conocer su pasado y el pasado de su gente. Acá en esta parte se pueden ver las ruinas de una antigua bodega. Por cierto, me olvidé de decirles que la región del Alentejo es muy conocida por la producción de vinos. Es una de las regiones que más produce y exporta vinos en Portugal. Por suerte nosotros tenemos un guía privado que nos lleva para todos lados. Dato curioso es que, según cuentan, el mismísimo Vasco da Gama pasó por acá para ultimar los planes que lo llevaron a descubrir la ruta a la India. Es como un guiño a la época de los grandes descubrimientos de Portugal, una anécdota que sin dudas te hace viajar en el tiempo. Miren este lugar, lo único que podíamos pensar era en tomar unos mates con estas vistas y esta tranquilidad, el sonido de los pájaros y el día espectacular que nos tocó, no podemos pedir más. Al parecer acá había una hamaca para hacerse unas buenas fotos. Hoy el castillo luce una arquitectura única con su planta triangular irregular
te podés topar con restos tan pintorescos como la vieja cisterna y estas ruinas que eran el palacio del alcaide, sumando a los edificios religiosos, le dan ese toque especial a todo el conjunto. Es un lugar que te invita a pasear, a dejarte llevar por su historia y a imaginarte todo lo que vivieron los que anduvieron por estas murallas. Otro importante dato que tienen que saber es que el castillo de Montemor Unovo está declarado como monumento nacional, lo que lo convierte en un patrimonio que se cuida con orgullo. Un sitio para los que disfrutan de la historia y buscan un plan distinto, cargado de leyendas y de buena vibra. Como siempre, no los puedo dejar sin leyendas y mitos de este lugar. Mientras Cooper explora, vamos con el mito. Se dice que durante la época de la ocupación musulmana, la hija del gobernador árabe se enamoró perdidamente de un caballero cristiano. Este amor prohibido enfureció a su padre, quien en un acto de desesperación lanzó un hechizo sobre su propia hija, transformándola en un espíritu y encerrándola para siempre en una de las torres del castillo. Desde entonces, se dice que la princesa aparece cada noche en la Torre del Ángel, vagando en busca de su amado perdido. ¿Se imaginan? Parece una película de Disney. Por otro lado, cuenta la leyenda que mientras los soldados del rey Sancho I rodeaban Montemor, se escondieron en los campos alrededor del castillo musulmán sin que los moros se dieran cuenta. Una noche, los guardias del castillo olvidaron cerrar una de sus puertas. Aprovechando ese descuido, los cristianos entraron y ocuparon el castillo rápidamente. Desde entonces, los moros empezaron a llamar a esa puerta y a la torre cercana Mala Hora, recordando el momento de ese descuido. En Montemor, la vida se vive entre viñedos y bodegas. La gente cultiva la uva con mucho cariño y de ella nacen vinos llenos de sabor, tintos y blancos, que reflejan el alma del lugar. Esta tradición no solo enorgullece a sus habitantes, sino que también invita a quienes quieren disfrutar de una cultura y un sabor auténticos. Esta es la torre y la puerta del ángel, donde se supone que aparece la princesa de noche. Miren este lugar, me hace acordar esos fondos de pantalla predeterminados de paisajes. Un espectáculo. Y así termina nuestro recorrido por este castillo alucinante. Si así comenzamos la región del Alentejo, no te pierdas los próximos videos porque nos esperan unos lugares de película. Y si todavía no te suscribiste, estás a tiempo. Nos ayuda a llegar a más personas y esto nos motiva a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo.